Bien, buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar el curso virtual de metrados en edificaciones. Este curso en realidad es un curso bastante importante porque básicamente lo que tiene que ver con el tema de productividad parte por tener dos pilares fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos el tema de los metrados y por el tema del presupuesto y por otro lado el tema de las programaciones. Y ambos tienen su raíz en los metrados. Si nosotros hacemos mal los metrados, definitivamente el tema del presupuesto y la programación de obras van a estar mal. Entonces, jóvenes, todo nace y todo tiene que ver con el tema de metrados. Y parte de este curso, de este módulo, va a trabajar las 4 especialidades y el día de hoy vamos a empezar con la parte de generalidades para luego ya empezar con el tema de estructuras. Bien, el curso básicamente define o vamos a empezar por la parte de definición, normativa, proceso, finalidad y aplicación. Siempre es parte de mi estilo tener esta parte, digamos, normativa y de repente un poco de los fundamentos para que ustedes puedan entender lo que van a hacer más adelante en el tema de los cálculos. Si no, ustedes y nosotros vamos a caer en el tema de simplemente ser procesadores y eso es lo que no queremos. Bien, jóvenes, entonces miren, el tema de metrados, básicamente se indica que es un proceso. O sea, cuando yo digo voy a metrar, significa que voy a procesar. ¿Qué voy a procesar? Voy a procesar medidas, ¿correcto? Que pueden ser de las longitudes, pueden ser de áreas o pueden ser de volúmenes. En función de la estructura que yo esté analizando y en consecuencia cada uno de sus elementos. Entonces, en términos generales, se dice que los metrados son el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. A ver, vamos a repetir porque acá me indican que repita. Entonces decíamos que el tema de los metrados, jóvenes, fundamentalmente que hay que ver el tema de la esencia, o sea, del por qué vamos a comenzar a metrar cada uno de los elementos y en qué normativa la podemos encontrar. Entonces, en primer lugar tenemos que saber qué cosas son los metrados. Los metrados, jóvenes, es un proceso. Cuando yo digo voy a metrar, es un proceso de medir. De medir, por un lado, longitudes, en otros casos pueden ser áreas, en otro caso pueden ser volúmenes. ¿Pero de quiénes? De los componentes de mi proyecto, de mis partidas de mi proyecto. Y en términos generales, como se indica ahí, se dice que es el cálculo o la cuantificación de cada uno de los elementos o de cada una de las partidas de la obra que yo estoy ejecutando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros en la parte aplicativa, cuantificar la cantidad de obra que hay en función a especialidades, que vamos a empezar por estructuras, luego por arquitectura, eléctricas y sanitarias, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la finalidad que le decía yo de estos metrados? ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es, por un lado, establecer mi presupuesto de obra, el costo total de mi obra. Pero no solamente es el tema de los presupuestos, sino también es el tema de la cuantificación de insumos. ¿Qué quiere decir? Con los metrados yo voy a tener dos cosas importantes en un proyecto de construcción o de ingeniería. Voy a tener cuánto me cuesta el proyecto, ¿correcto? Y por otro lado voy a tener la cantidad de materiales que voy a usar o la cantidad de recursos que yo voy a usar. Y cuando yo digo cantidad de recursos, básicamente indica la cantidad de mano de obra, de materiales, de maquinarias y equipos que definitivamente necesito para ejecutar la obra, ¿correcto? Bien, entonces sigamos. Luego tenemos el proceso del metrado. Cuando yo voy a procesar metrados, esos metrados se hacen de dos formas. Por un lado, se puede metrar en obra, o sea, de frente, ir a campo, se llama el metrado in situ. Y por otro lado, se va a metrar en gabinete, a través de los planos, en función a las especialidades, ¿no? En función a la especial estructura, arquitectura, eléctricas y sanitarias. Luego, el proceso del metrado también debe ser ordenado, debe ser sistemático, al detalle en todas sus etapas para su revisión y su corrección. Es por eso, jóvenes, que cuando uno inicia metrado, o sea, no hay mucha, experiencia, nosotros tenemos que, por ejemplo, emplear la técnica del coloreo.
colorear, por ejemplo, todos los elementos llamados cimiento corrido, todos los elementos llamados sobre cimiento, muros, etcétera. Tenemos que emplear esa técnica. También los ejes. Es muy importante empezar a metrar en función a los ejes que hemos colocado en los planos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que si más adelante hay, por ejemplo, un adicional de obra o un deductivo de obra, yo pueda rápidamente recurrir, pues, a esos cálculos y hacer la corrección necesaria. Algunas recomendaciones para el tema de metrados, miren. Esas son algunas recomendaciones en general, en realidad, ¿no? Y hay otras que también se tienen. Por ejemplo, que la persona que va a metrar tenga conocimientos y criterios técnicos sobre este proceso. Además, que tenga un estudio integral de los planos y las especificaciones técnicas, ¿no? Por si hay alguna duda en los planos, rápidamente me voy a las especificaciones técnicas. Apoyarse en coloreos por elementos o áreas, ¿no? Utilizar formatos también, por eso que muchos que trabajamos con el tema de metrados, pues, utilizan pues formatos, ¿no? Utilizan formatos para cada una de las partidas que estamos trabajando. Aplicar normativas, ¿no? O sea, es un delito metrar y no saber que hay, por ejemplo, una reglamentación que me indica cómo metrar cada uno de los elementos, que es el reglamento de metrados para obra de edificación. Tengo que trabajar necesariamente con esa normativa para poder hacer bien mis metrados. Asimismo, establecer un orden y sistema metrar, correcto, y eso ¿quién te lo da? También te lo da la norma, el orden, el sistema que uno va a metrar. Y que los metrados sean redondeados a un solo decimal, bien hacia arriba o bien hacia abajo. Por ejemplo, si el metrado salió 20.83, en todo caso yo podría indicar 20.80, ¿no? Un redondeo hacia abajo, por ejemplo, ahí. Si el metrado me salió 20.87, podría redondear ¿a cuánto? A 20.90, un redondeo hacia arriba, ¿no? De tal forma que las cifras sean un poco más exactas, ¿no? Y los presupuestos también me salgan más exactos. Bien, eso es en cuanto a las recomendaciones. Ya, en cuanto a las normativas, ya les decía que para el tema de metrados tenemos una normativa que es el reglamento de metrados para obra de edificación y habilitaciones urbanas, ¿no? Ese es un metrado que se trabaja para el tema de los metrados, Hay algunos conceptos previos que también tenemos que manejar en cuanto al entendimiento de estos metrados de edificaciones. Por ejemplo, para metrar, yo tengo que en primer lugar saber a qué voy a metrar. Yo tengo que metrar a las partidas, ¿correcto? A los componentes de mi proyecto. Yo metrando mis componentes de mi proyecto, más adelante me va a permitir obtener mis presupuestos de obra, ¿correcto? Entonces es importante saber quiénes son las partidas. Entonces, según el reglamento de metrados para obras de edificación, indica que las partidas son cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra. En términos generales, decimos que las partidas son las actividades o son las partes que constituyen un proyecto. Y hay algo importante, miren ustedes, que estas partidas tienen que tener, aparte de su descripción, o sea, aparte de su nombre, tienen que tener unidad de medida. Una partida que no tiene unidad de medida, no puedo llamarla partida. ¿Por qué? Porque no me va a decir cómo voy a metrar en este caso, este elemento. No va a haber mucho vacío en cuanto a decir cómo se hará. Entonces, es importante que ustedes tengan en su mente bien claro que para que se llame partida, correcto, tiene que tener un nombre definitivamente así y una unidad de medida que me indiquen cómo voy a metrar esa partida. Bien, luego hay una estructura en cuanto a las partidas, ¿no? En cuanto a las partidas. Por ejemplo, a ver, las partidas pueden jerarquizarse de la siguiente manera. O sea, las estructuras tienen unas formas ya definidas. Por ejemplo, cuando yo voy a metrar, por decir vigas, el elemento vigas, yo no podría metrar vigas, porque no me dice cuál es la unidad de medida definitivamente para ese elemento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, decir, vigas, ¿a qué pertenece? Entonces, vigas pertenece a estructuras, ¿correcto? Entonces, según el reglamento OE.2 es estructuras. Y esas estructuras se llaman partidas de primer orden, o sea, vienen a ser como los títulos. Luego tengo las obras de concreto armado, que se llaman partidas de segundo orden, que vendría a ser los subtítulos. Y las vigas
son las partidas de tercer orden, que son las partidas básicas. Estas vigas tienen, digamos, a su vez, subpartidas, que es concreto, correcto, encofrado y desencofrado, y acero de refuerzo. Entonces, concreto sí tiene unidad de medida, que es metro cúbico. Encofrado y desencofrado sí tiene unidad de medida, que es metro cuadrados. Y acero de refuerzo sí tiene unidad de medida, que es kilogramos. Por lo tanto, ustedes sí pueden metrar esos elementos, ¿correcto? Entonces, esas partidas, por ejemplo, se llaman partidas de cuarto orden o partidas específicas. Con lo cual, sí, pues te dice, mira, soy metro cúbico, toma mi sección por mi longitud o por mi altura. Entonces, sí va a darles a ustedes un criterio de qué cosas van a medir y luego procesar y tener el dato. Igualmente lo que son vigas y finalmente el acero de refuerzo. Entonces uno tiene que tener claro que cuando voy a metrar tengo que metrar las partidas de cuarto orden o llamadas partidas específicas. Bien, luego vamos a ver los tipos de definiciones. Los tipos de edificaciones son 3. Desde el punto de vista del sistema constructivo, decimos que los tipos de edificaciones son 3. ¿Y por qué es importante, jóvenes, mencionar los tipos de edificaciones? Porque en función a los tipos de edificaciones, yo voy a, o el reglamento me da los lineamientos a metrar. Ya, por ejemplo, a ver acá. Desde el punto de vista del sistema constructivo, los tipos de edificaciones son 3. Tenemos las placas, los aporticados y las mixtas, ¿no? Entonces, les indico que esto es importante conocerlo porque en función a esos tipos de edificaciones, o el reglamento, como les dije, me da los lineamientos necesarios o digamos que yo tengo que conocer para metrar. Las placas, por ejemplo, digamos, específicamente hablando, dentro de las placas tenemos a las albañilerías confinadas. Las albañilerías confinadas, por ejemplo, ¿por qué se llaman albañilerías confinadas? Su mismo nombre lo indica, es una albañilería que es confinada, pues, ¿no? Y las albañilerías no son más que los muros o las paredes. Entonces te indica que ese sistema constructivo de albañilería son muros debidamente confinados, o sea, debidamente abrazados, debidamente protegidos. ¿Y quiénes lo protegen a esos muros o a esas paredes? Los elementos de confinamiento, tanto horizontal como vertical, es decir, las columnas y las vigas. Entonces, en las albañilerías confinadas, los elementos más importantes son los muros, llamados pues paredes o llamadas también albañilería. Y tienen unas peculiaridades este sistema constructivo, que normalmente casi todo el Perú en realidad está digamos, hecho a base de este sistema constructivo. Casi un 80% son albañilerías confinadas las edificaciones. Y estas albañilerías confinadas, jóvenes, tienen una peculiaridad en cuanto a la transmisión de carga. De ahí sale que los elementos más importantes son los muros. Por ejemplo, estos sistemas constructivos, la transmisión de carga es sobrecarga, va a la losa va a la viga va al muro, el muro al cimiento y el cimiento al sobrecimiento, el sobrecimiento al cimiento y el cimiento digamos ya al suelo firme, ¿no? Entonces ahí la carga es uniformemente distribuida a lo largo de todo el muro. Es por eso que para recibir las cargas a lo largo de todo el muro, yo necesito una cimentación también a lo largo, que en este caso vendrían a ser los cimientos corridos, ¿ya? Entonces las cargas ahí son uniformemente distribuidas. Y en estas albañilerías, además, los elementos que soporta, ya les dije, la carga son los muros, pues, ¿no? Solamente los muros. Y las columnas y las vigas no van a cargar en ese sistema constructivo, solamente van a confinar. Es por eso que en las albañilerías confinadas solamente es suficiente elementos de confinamiento o columnas, por ejemplo, 4 fi de medio, ¿no? De una sección mínima de 25 por 25. Entonces, en este sistema constructivo que son las albañilerías confinadas, la cimentación que le corresponde es solamente cimiento corrido y sobrecimiento, nada más, no hay otro elemento en realidad que debería de colocarse. Tal vez en función a la mecánica de suelos se coloca unas plateas de cimentación, viendo el estudio, viendo las consideraciones que se tiene pues de los suelos, ¿no? Pero normalmente es un cimiento y un sobrecimiento, ¿no? Luego, a ver, para mostrarles, acá está, ¿no? Las albañilerías confinadas, que básicamente están integradas pues por los muros, columnas, vigas, losas. Y
Esta es la transmisión de carga, sobrecarga va a la losa va a la viga al muro, el muro al sobrecimiento y el cimiento luego al suelo, ¿no? Esa es la transmisión de carga. Y los elementos, esto es lo que le quería indicar, los elementos que tenemos en una albañilería confinada es como estoy mostrando con el mouse, ¿no? Está constituido por un cimiento que es la parte más, acá a ver, ¿no? Que es la parte más ancha, que es esta parte más ancha, es el cimiento corrido, esta parte más delgada es el sobrecimiento, ¿no? Esta parte, estos cuadraditos son las columnas, ¿no? Entonces, como les dije, una cimentación de una albañilería solamente está constituida por los cimientos corridos, los sobrecimientos y las columnas que son las que confinan. No veo en realidad elementos como, por ejemplo, zapatos. O sea, no puedo ver en una albañilería jóvenes así, esto así grande, cuadrado. No puedo ver eso. Esos son zapatas que corresponden a otro tipo de sistema constructivo, más no a las albañilerías, ¿no? Esto no puedo ver, por ejemplo. Y eso es la verdad, yo ya que llevo años como ingeniera, ¿no? Veo mucho ese error, que a las albañilerías le colocan zapatas así. No es así la forma. Solamente debería de haber yo cimiento y sobrecimiento y las columnas solamente de confinamiento, o sea, 4 fi de media. No puedo ver columnas de, por ejemplo, 30 por 60 o 60 por 60 con gran cantidad de acero. No puedo ver eso porque el sistema constructivo es diferente. La distribución de carga, ya les dije, va hacia los muros, no va hacia las columnas, ¿ya? Entonces, y cuando voy a empezar yo metrados, ¿por qué es importante que yo conozca qué debo de metrar? Porque falta que tú estés haciendo un proyecto de albañilería y te pongan zapatas con vigas de cimentación y tú puedas metrar eso. Entonces eso no va, como ustedes, como ya futuros profesionales y algunos que ya lo son, debemos de tener criterio de analizar en primer lugar lo que voy a metrar, lo que voy a hacer, para que luego yo no me convierta solamente digamos, en una persona operadora que solamente multiplico, que solamente ingreso datos sin siquiera hacer el análisis de lo que estoy haciendo. Entonces, acá, por ejemplo, puedo ver este elemento cimiento, sobre cimiento y los muros y encima la viga. Es un corte de esta cimentación. Y acá puedo ver, por ejemplo, esta parte, ¿no? Que es el cimiento corrido, que se hace la técnica del rayado para la adherencia con el sobrecimiento, ¿no? Igual acá un corte. Este es un corte, correcto, de una albañilería donde veo el cimiento, veo el sobrecimiento y veo esta parte de acá que es el muro, que es la albañilería, ¿no? Y estas son las vigas de confinamiento, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener en cuenta para que ustedes tengan el criterio de más adelante poder metrar, ¿no? Por ejemplo, acá hay algo típico, ¿no? Es algo típico en cuanto a los enentados también. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están trabajando una albañilería, lo primero que van a tener que ver para que definan como tal, o sea, van a obra, por ejemplo, están haciendo una inspección, y yo lo primero que tendría que ver que levantan es los muros, ¿correcto? Los muros, ya lógicamente están plantados los aceros de las columnas, yo ya los he dejado plantados, y lo primero que yo tengo que ver es que levanten los muros. Y al final recién encofro y vacío el concreto de las columnas, ¿correcto? Esa es la metodología. Entonces, a ver, acá el joven me indica, a ver, vamos a ver un ratito, las dudas. Dice, el sobrecimiento reforzado. Claro, el sobrecimiento puede ser de concreto simple o puede ser de concreto armado. Eso está en función de qué, está en función de la altura del sobrecimiento. Si un sobrecimiento es mayor a 30 centímetros de altura, lo recomendable es que no sea simple, sino que sea un sobrecimiento armado, que lleve acero, por la altura que tiene y vaya pues presentar problemas de flexionamiento, ¿no? Entonces es lo que se recomienda. Bien, entonces, eso es en cuanto a las albañilerías, jóvenes, que ustedes deben tener importante, porque el reglamento, por ejemplo, indica cómo calcular altura de columnas en una albañilería y cómo calcular alturas en una porticada. Entonces, necesariamente yo tengo que conocer, tengo que saber cómo hacer cada uno de esos elementos, ¿ya? Bien, entonces, vamos a las aporticadas. No sé si está ahí, por favor le pediría que si tienen alguna duda lo vayan escribiendo en el chat para yo poder contestarles esa duda.
Bien, entonces luego tenemos el otro tipo de sistema constructivo, que son las aporticadas, las estructuras aporticadas. Y esas estructuras aporticadas, como su mismo nombre lo indica, son estructuras que donde el elemento más importante es el pórtico, ¿no? Ese es el elemento más importante, el pórtico. Y el pórtico lo compone básicamente la unión de la columna y la viga, o sea, todo un marco, pues, ¿no? Todo un pórtico. Y esos elementos, efectivamente, en ese tipo de sistema constructivo, sí reciben la carga el pórtico, específicamente la columna. Entonces ahí sí, pues, chicos, digamos, las columnas van a ser más grandes, los aceros van a tener más cuantía. ¿Por qué? Porque eso va a estar en función a cuánta carga recibe esa columna. Más carga, más sección, más, digamos, secciones de la viga, más de la columna, más acero de la columna. Entonces, eso sí está en función a la carga que recibe. En cambio, en una albañilería no. En la albañilería quien recibe toda la carga son los muros. ¿Me entienden? Los muros son los que reciben todas las cargas y las que distribuyen al sobrecimiento, cimiento y al subsuelo. Las columnas solamente confinanse su función de confinamiento, de enmarcamiento para que no fallen este elemento más importante. En las aporticadas no, quien recibe toda la carga es los pórticos, específicamente columnas. Y ahí la transmisión de cargas es puntual. ¿Cómo así? Por ejemplo, ahí se tiene sobrecarga, va al piso, al contrapiso, a la losa, a la viga peraltada, a la columna va a la zapata y la zapata al suelo. O sea, la carga llega puntual, concentrada a la zapata, a la columna. La columna la transmite a la zapata y la zapata la transmite al suelo firme, ¿correcto? Entonces, ahí es diferente. Entonces, ahí ya hemos visto la transmisión y cómo es una estructura porticada, ¿no? Como lo estamos viendo. Ahí primero se va a levantar el pórtico, o sea, columnas. Ahí primero se va a levantar columnas, luego las vigas y yo voy a ver el pórtico, ¿no? Y finalmente relleno ese pórtico, ese espacio en blanco o que está vacío con muros, ¿no? Al final lo voy a rellenar. Entonces yo primero veo eso, como esta imagen que estoy observando, veo esos pórticos que están ahí pues levantados y luego ya voy a colocar pues con los muros. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, en cuanto a la cimentación de esos tipos de elementos, la cimentación sí es toda una gama, en realidad ustedes pueden colocar cualquier, de repente, elemento que le corresponda. Vamos a, en primer lugar, a ver las consultas. Vamos a responder las consultas, compañeros. Ingeniera dice, ¿es correcto que los municipios aprueben planos de estructuras que cuentan con zapatas donde el sistema constructivo es albañilería confinada? O sea, no es correcto. No es correcto. Las albañilerías solamente tienen que tener cimiento corrido. ¿Correcto? Entonces, ya les he dicho, hay mucha distorsión en cuanto al manejo de la cimentación para los tipos de edificación albañilería confinada. Yo, por ejemplo, como le digo, yo ya como ingeniera, desde que he salido en realidad a la carrera y cada vez que he ido a supervisar, me han llamado por alguna consulta, he visto en realidad cómo las albañilerías les colocan zapatas, les colocan cimientos, vigas de cimentación, y eso en realidad, claro, no le va a hacer daño a la edificación, pero estás haciendo gastar una cantidad de dinero a la gente que no va, o sea, no le va a dar nada a la cimentación, es plata enterrada en realidad, no deberían ir. Los municipios lógicamente lo aprueban por desconocimiento, porque si los mismos ingenieros, imagínense, hacen esos tipos de planos con ese tipo de cimentación y eso se ha transmitido, no hay en realidad una conciencia en cuanto a hacer bien las cosas. Bien, entonces, a ver, vamos a ver otra consulta. Charlie Fernández indica, ¿es válido poner viga de cimentación en albañilería confinada? Tampoco, jóvenes.
Tampoco, ya les he dicho, cuando ustedes escuchen albañilería confinada, en primer lugar, ustedes en la cimentación tienen que ver al cimiento y al sobrecimiento, nada más. Ingeniera, pero el suelo está muy malo o el suelo tiene, digamos, capacidad portante baja, hay otro tipo digamos, de consideraciones en cuanto al suelo, entonces ya ustedes tendrían que usar, por ejemplo, una platea de cimentación, ¿no? Tienen que usar otro tipo de elemento. Entonces, ahí sí, pues, puede ser platea en una albañilería o puede ser tu cimiento corrido y tu cimiento, ¿correcto? Nada más, no puedes ver otros elementos. En cambio, en unas aporticadas sí. En las aporticadas, a lo que les voy a explicar ahorita. Las aporticadas son elementos, ya les he dicho, que la carga la concentramos en las columnas y estas van a las zapatas o a su cimentación y luego al subsuelo. Puedo tener muchos tipos de elementos. Por ejemplo, lo que tradicionalmente se tienen aporticadas son las zapatas. Zapatas aisladas o pueden ser combinadas que reciban a estas columnas y puedan distribuir uniformemente al suelo esta carga o transmitirla al suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes, cuando las zapatas no son céntricas? O sea, son aisladas, las zapatas aisladas son aquellas que reciben solamente una columnita, ¿correcto? Recibe una columna, coloca una cimentación que se llama zapata y solamente recibe a una columna, zapata aislada. En función a la ubicación, ¿no? En función a la ubicación, por ejemplo, vamos a encerrar acá, a ver. Esta zapatita que están acá, jóvenes, esta zapatita se llama zapata aislada céntrica, porque justamente este verdecito, este color verde es la columna. Y esta columna, su centro de gravedad está coincidiendo con el centro de gravedad de la zapata, ¿correcto? O sea, los centros de gravedad de ambos coinciden. Como están coincidiendo, se llaman zapatas aisladas céntricas. ¿Qué pasa, como en el otro extremo, en el perimetral? Donde no sucede lo mismo, donde el centro de gravedad de la columna, que es este color verdecito, indudablemente no va a coincidir con el centro de gravedad de la zapata, que está perimetral. No coincide. O sea, están diferentes los centros de gravedad. Es lo que tenemos acá, por ejemplo. Tenemos esta columna, zapata, y tenemos esta columna, ¿no? El centro de gravedad de esta columna es ahí, ¿correcto? Y el centro de gravedad de esta zapata está más abajo, ¿no? Este es el punto 1 y este es el punto 2. Están más abajo. Entonces, como están más abajo o están diferentes los centros de gravedad, va a generar una distancia que se llama excentricidad. Esta excentricidad, no sé si ustedes recuerdan, fuerza por distancia, ¿qué me da? ¿Se recuerdan? Momento, ¿correcto? Fuerza por distancia me da momento. Fuerza por distancia me da momento. ¿Qué significa? Que yo ya detecté que se está generando un momento de volteo en estas zapatas, ¿correcto? A ver, dice, también puede haber excentricidad, a ver, vamos a leer, también puede haber excentricidad en las zapatas concéntricas. A ver, entonces, a ver, para terminar la idea acá, entonces cuando las zapatas aisladas son excéntricas, no céntricas, sino excéntricas, entonces definitivamente se va a generar un momento que se llama un momento de volteo, porque cuando yo se ha puesto, digamos, la columna ya a trabajar y tiene una fuerza actuante sobre esta, por la distancia que se ha generado por las diferencias, puntos de centro de gravedad, ya se va a generar un momento de volteo, es decir, que la columna va a estar como bailando, ¿no? Chicoteando, va a estar fatigada. Entonces va a haber un momento que va pues a haber un problema, de repente hasta un colapso de la cimentación. Cuando pasa, jóvenes, eso, ¿cuál es la solución? Tengo que colocar un elemento en la cimentación que contrarreste, o sea, que disminuya, o sea, que elimine esos momentos de volteo. ¿Cuál es ese elemento para contrarrestar, para eliminar el momento de volteo? Son las famosas vigas de cimentación, ¿correcto? Lo que está acá también. Las vigas de cimentación, lo que está acá con rojito, con rojito, con rojito, con rojo y con rojo y con rojo, con rojo y con rojo. Todos esos elementos que están así con rojo pintadas son las vigas de cimentación. ¿Y por qué han ido ahí colocados, por ejemplo, en esta planta de cimentación de una estructura porticada? ¿Por qué? Porque la zapata acá es céntrica.
que no hay momento de volteo, pero acá en la perimetral son zapatas excéntricos, o sea, ya hay un momento de volteo. Acá también hay un momento de volteo. Mejor dicho, en todas las perimetrales hay momento de volteo, porque yo no puedo invadir pues el terreno adyacente. Yo no puedo invadir, no, sino yo quiero que sea céntrica, pues voy a invadir el terreno adyacente. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no puedo hacer eso, entonces las columnas tienen que quedar al borde del terreno y las zapatas tienen que también estar desde el borde del terreno, ¿correcto? Entonces ahí es donde se genera pues ese problema. En todo lo que son perimetrales se va a generar ese problema de las excentricidades. A ver, entonces les decía, en cambio en la parte central no hay problema. En la parte central todos son, digamos, zapatas aisladas, céntricas. Entonces ahí no se generan problemas. Es por eso que ustedes se dan cuenta, este elemento que se llama zapata aislada céntrica con este elemento que es zapata aislada céntrica, no lo estoy uniendo con una viga de cimentación, porque no está generando ese momento de volteo. Entonces también jóvenes, es digamos, un problema o una falta de conocimiento cuando tú agarras y unes todo, ya, zapatas aisladas, todos van con viga de cimentación. No es así, no va en todas partes, van solamente cuando las zapatas son zapatas aisladas, ¿no? Zapatas aisladas excéntricas, ¿no? Cuando pasa ese problema, recién yo tengo que colocar con ese elemento, que son las vigas de cimentación. A ver, ahora el tema de los diseños, jóvenes, el tema de los diseños, ustedes saben que cuando uno va a diseñar cualquier elemento que vamos a diseñar, o sea, el tema diseño, pasa porque ustedes en primer lugar tienen que calcular las cargas, o sea, hacer su metado de cargas. Tengo que conocer cuánta carga va a soportar ese elemento. Y además tengo que conocer condiciones del suelo. Para eso tengo que hacer la mecánica de suelo. Saber cuánto es la capacidad portante o la capacidad máxima admisible del terreno. Y con las cargas que voy a recibir de ese elemento me saldrá mi dimensión del elemento, así como la cuantía de acero, ¿no? Que básicamente eso son cursos que ustedes le llevan en concreto armado. En concreto armado hacemos diseño de los elementos estructurales, ¿correcto? Acá ya me han dado las dimensiones, ya ha pasado por la etapa del diseño, de la parte estructural, ya ha sido evaluada y finalmente esa viga, por ejemplo, de 30 por 50, solamente tengo que empezar a metrar. Tener los conocimientos fundamentales, por ejemplo, qué medidas tengo que tomar para metrarlas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más? Esta es una, digamos, forma. ¿Qué pasa si de esta zapata a esta zapata va a ir un muro? ¿Correcto? Va a ir un muro. Necesito una cimentación para ese muro. Pero es una cimentación que como son céntricas, no necesita una cimentación llamada viga de cimentación. Entonces, como no hay ningún problema, ¿qué hago? Este tramo donde va a ir, por ejemplo, un muro, yo tengo que colocarlo con un cimiento corrido y un sobrecimiento, ¿no? Con un cimiento y un sobrecimiento. Y colocar luego mi muro, porque los muros ustedes saben que se sientan en un sobrecimiento y luego un cimiento corrido. Dice, ¿existe otra alternativa en vez de usar viga de cimentación? En realidad, la otra alternativa que podría ser, por ejemplo, si ustedes ya detectaron, por ejemplo, que hay muchas, o sea, para estas condiciones de zapatas, correcto, excéntrica, el elemento que le va, digamos, a solucionar son las vigas de cimentación, tal cual. ¿Qué pasa si tus zapatas, por ejemplo, o tus cargas son muchas en tu edificio y tu terreno tiene muy baja capacidad portante? Entonces tus zapatas te van a salir muy grandes, probablemente de esta forma, qué sé yo, más grande o 3 veces más grande que las que están acá, porque las zapatas se recomiendan para suelos con capacidad portante buena, ¿correcto? No para capacidad portante mala, para capacidad portante buena. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes han hecho el diseño y les sale que como el suelo tiene muy baja capacidad portante y como las cargas de tu edificio son muchas, ¿me entiende? Entonces esas zapatas van a salir más grandes, pues para poder, digamos, absorber todas esas cargas y transmitirlas al terreno. Entonces, ¿qué pasa? Ya se van a comenzar a superponer probablemente las zapatas unas con otras. Entonces, como ya todo se va a superponer, todo va a ser concreto con concreto, ¿qué hacen? Platea de cimentación. Si yo uso platea de cimentación, ya no coloco zapatas, ya no coloco viga de cimentación, ya no coloco nada, jóvenes. Es una platea de acero en toda la cimentación.
Lo que sí indica la norma 050 de suelos y cimentaciones, que se debe de colocar una viga perimetral, mínimamente de 40 centímetros, correcto, para garantizar el buen trabajo que va a hacer la platea de cimentación o la losa de cimentación. Eso sí tengo que hacerlo. Y lógicamente ya plantando, colocando los aceros de las columnas, ¿no? Los aceros de las columnas de la edificación. O si hay una placa, colocando también el acero de las placas. A ver, dice, ¿cuál es la dimensión mínima que debe tener una viga de cimentación? En realidad, jóvenes, las cimentaciones, las dimensiones, vuelvo a decirlos, están en función a tu diseño. Pero una viga, por ejemplo, mínimo puede ser pues de 30 por 40 o 30 por 50. Pero eso está sujeto a un diseño, que el diseño depende de cargas y el diseño depende de condiciones del suelo. ¿Ya? De esas dos cosas. Bien, entonces, eso es por un lado. Entonces ya saben, joven. Además, es importante que ustedes conozcan algo, jóvenes. Cuando uno está colocando las vigas de cimentación, a ver, quisiera saber si todos me están escuchando bien, jóvenes. Quisiera saber si todos me están escuchando bien, por favor, sus comentarios. Bien, ok. Entonces, mire, la ubicación de las vigas de cimentación, correcto, la ubicación de las vigas de cimentación deben de ir al mismo nivel que zapatas. Si se dan cuenta, esto es mi zapata y esto es mi viga de cimentación, ¿correcto? Esta zapata tiene un nivel acá, ¿correcto? Y esta viga de cimentación tiene un nivel acá. Entonces, los niveles, jóvenes, deben de ser lo mismo. Deben de ser los mismos, ¿ya? Hay algunas bibliografías, y ustedes probablemente lo hayan trabajado así, lo hayan visto así. Ya, entonces, ¿qué pasa? Lo colocan, por ejemplo, la viga de cimentación así, para arriba, ¿no? Otros lo colocan a la mitad, otros lo colocan con una garganta de 10 centímetros, otros con una garganta de 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso en realidad no se debe dar así. Todo debe ser un solo nivel, ¿correcto? Un solo nivel para que pueda trabajar bien este elemento. Lo que pasa es que como hay un vacío en cuanto a la norma, entonces cada profesional lo interpreta a su manera, ¿no? Pero eso es importante que ustedes lo sepan, jóvenes. Bien. A ver, vamos a revisar los comentarios. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Y el otro tipo de edificación es el sistema dual. El sistema dual que tiene la combinación de ambos sistemas, tanto de placas como aporticados. Y este sistema dual básicamente tiene las características que en realidad es un pórtico, ¿correcto? En la esencia es un pórtico, pero que coloco muros o placas, ¿correcto? En una dirección o en la otra dirección, en función a cómo está tu evaluación estructural. Si tu evaluación estructural ha salido que va a ser un sistema ya dual y necesitas rigidizar un eje, pues en ese eje tengo que colocar más muros o más placas para hacerlo más rígido. O sea, las placas las coloco para hacer o tener más rigidez de la estructura, ¿ya? Y eso está en función a en este caso, la evaluación estructural. A ver, no se escucha necesariamente, dice la zapata y la viga tienen que ir al mismo nivel. Sí, jóvenes, necesariamente para que puedan trabajar como un solo elemento. La norma 050 en realidad indica que los elementos de la cimentación deben en lo posible, manejar un mismo nivel, indica. Si es que ustedes van a hacer a otros tipos de niveles, ya, entonces tendrían que ser, te indica, un cálculo adicional en cuanto al asentamiento de los elementos. Deberían tener un cálculo adicional. Bien, pero es por eso que se recomienda que por lo general tenga un mismo nivel todo, ¿ya? Bien. Entonces, a ver, vamos a continuar. A ver, espérense. A ver, entonces ya, luego que vamos a ver, ya están los tips. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con el proyecto, ya el proyecto que vamos a trabajar. Vamos a trabajar un proyecto de planos
que es una edificación de 2 pisos y azotea de 165 metros cuadrados. Entonces, estos son los planos de arquitectura de la primera planta y de la segunda planta, ¿ya? Luego, ¿qué decimos en función a estos planos? Es necesario que ustedes conozcan que todo lo que son planos de arquitecturas que puedan trabajar, se encuentran ya con un revestimiento, que por lo general es de 2,5 centímetros, ¿ya? Así como los cortes, así como los planos de elevaciones. Luego los planos de cimentaciones, sí son planos que yo no lo veo revestido, o sea que ya está quitado el revestimiento, son a nivel de casco. Entonces yo ya no debería ver, por ejemplo, el espesor del tarrajeo en la estructura, ¿ya? Luego tengo los planos de los cortes que están revestidos, los planos de la elevación principal, los planos de la cimentación. Ustedes como metradores, ¿qué van a hacer? Ustedes como metradores simplemente van a coger la información que encuentran en los planos y llevarlo a un cálculo respectivo en función de la normativa. Eso es lo que van a hacer como metrados. Para eso tienen que conocer normativa, claro que sí, para que no metren cosas que no deberían de metrar o que están mal hechas. Eso sí necesariamente tienen que conocer. Por ejemplo, este es un plano de cimentación de una edificación de albañilería confinada, en donde puedo observar, como les dije, los elementos que constituyen una albañilería confinada. Por ejemplo, observo los cimientos, que este ancho, ya también les indiqué hace un momento, veo este cimiento, veo este delgado, que es el sobrecimiento, ¿correcto? Veo estos elementos que se llaman columnas. ¿Por qué no veo otro elemento? Porque es albañilería confinada, pues, y las albañilerías confinadas tienen solamente esta cimentación que se llama el cimiento y el sobrecimiento, ¿correcto? Bien, entonces luego, a ver, bien. Entonces este es el plano de cimentación. Luego también cuando voy a meter cimentaciones jóvenes tengo que tener los cortes. Eso es recontra fundamental, hacer los cortes de la cimentación. Por ejemplo, acá están los cortes en cada uno. Acá veo 1, acá veo 2, por acá veo una línea vertical 4, 5, 6, 3, ¿no? Significa que yo tengo que visualizar estos cortes. Corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, corte 5 y corte 6. En donde en los cortes, lo importante de los cortes jóvenes es que uno puede observar la información en altura. Cuando ustedes tienen los planos, tienen información vista en planta, o sea, todo lo que es áreas, largo, ancho, pero no pueden ver la información en corte. Es decir, yo quiero saber cuánto voy a excavar, no tengo esa información. ¿Quién te la brinda esa información? Te lo brindan los cortes, ¿ya? Los cortes te brindan esa información. Entonces es importante hacer bien los cortes. Ahora, en los cortes, ¿qué tengo que plasmar? Niveles, pues jóvenes, niveles. Y los niveles en una edificación lo vamos a ver más adelante, cuáles son estos niveles que ustedes tienen que plasmar en estos cortes, en realidad que son importantes cuando uno va a meter, digamos, todo lo que es movimiento de tierras. También está el detalle de la escalera, que también se va a metrar. Está el anclaje de la columna, como es el detalle de el muro con el elemento de confinamiento, cómo son los estribos, los detalles de las columnas. También tengo el plano de losa aligerada, que también se va a metrar, ¿correcto? Los cortes de las vigas para ver de cuánto es digamos, el ancho de la viga, de cuánto es el espesor de la losa, todo eso es importante. Está el corte de la losa, corte AA, ¿no? Puedo visualizar eso. Están los planos de instalaciones sanitarias que también se van a metrar, ¿correcto? Está el proyecto completo en realidad. El plano de instalaciones eléctricas que también se va a metrar, ¿ya? Luego, a ver, eso es en cuanto a los planos que ustedes tienen que conocer que vamos a trabajar, ¿no? Ustedes saben que el curso consta de todas esas especialidades, estructuras, acabados, eléctricas y sanitarias, ¿no? Es por eso que les he mostrado los planos. En realidad no son planos muy amplios, porque el objetivo es que lo metremos y el objetivo es que ustedes sepan cómo hacerlo. Si yo voy a traerles un plano demasiado amplio o extenso, en realidad creo que las 2 primeras sesiones va a ser para metrar movimiento a tierras y no vamos a poder avanzar con todas las especialidades. Entonces, creo que lo que ustedes quieren es completar el objetivo en cuanto a todas las partidas que se les ha indicado. Y a eso vamos a apuntar. Es por eso que yo estoy poniendo planos no muy grandes para que puedan ustedes o podamos completar todo lo que es el proceso de metrado. Cuando uno va a metrar también, jóvenes, es importante saber qué cosa vas a metrar y sobre todo algo fundamental, que son las
las secuencias lógicas. Esta es la secuencia lógica de un proceso constructivo de una albañilería confinada, ¿no? Tal vez sea la primera vez que lo escuchan. Estas secuencias lógicas es muy importante porque es como su mismo nombre lo indica, es una secuencia lógica, es una serie de pasos lógicos, ordenados, que te va a indicar cómo hacer un proceso constructivo de una edificación, desde que tú pisas la obra hasta que la vas a culminar, ¿no? Y eso es importante porque yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, a veces uno no sabe ni siquiera qué hacer, vas a obras, estás parado y no sabes ni siquiera por qué partida empezar. No tienes esos conocimientos y es propio de la inexperiencia y es propio de que recién sales de la universidad, ¿no es cierto? Y muy pocos cursos son prácticos, casi todos son teóricos. Entonces, estas secuencias lógicas de forma gráfica, como ustedes lo pueden observar a través de, en este caso, rectángulos, pueden ser círculos, te dice cómo empezar los trabajos en una obra, que en este caso específicamente de una albañilería confinada, donde me indica, por ejemplo, que la primera partida que voy a trabajar son obras provisionales. O sea, tú vas a obra y lo primero que tienes que empezar a trabajar son las obras provisionales. Luego los trabajos preliminares. Y luego, ¿qué te dice? Mira, que no puedes terminar, o sea, no puedes empezar trabajos preliminares si antes no has culminado obras provisionales. O sea, necesariamente tengo que acabar obras provisionales para empalmar trabajos preliminares. Pero además, ¿qué te dice? Que culminado trabajos preliminares, puedes trabajar 3 partidas en paralelo. Puedes trabajar la habilitación de acero por un lado, con una cuadrilla diferente. Puedes trabajar con otra cuadrilla, todo lo que es nivel, trazo y replanteo. Y por otro lado, trabajar todo lo que es la habilitación de material sanitario. O sea, puedes tener 3 cuadrillas de trabajo distintas. Y eso, en realidad, en obra te abre bastante campo, porque tú vas y a veces la gente está parada, no sabes ni qué, digamos, funciones darles. Entonces, este cuadro, estas secuencias te dan esa idea. Te dice, terminas habilitación, ¿qué haces ahora? Colocas, pues, el acero en columnas. Terminas nivelación, trazo y replanteo y empiezas con las excavaciones de zanjas para cimientos corridos. Termina la habilitación y ya coloca los pases de desagüe. Que igual estas partidas las vas a ir haciendo en paralelo, que si bien es cierto no puedes colocar los pases si es que antes no lo has habilitado, cierto, este orden te dice, mira, para que hagas 8 has tenido que hacer 5 necesariamente, pero que 6, 7 y 8 son trabajos que se hacen en paralelo y que tienes que colocar el acero de columnas, tienes que haber hecho la excavación de zanjas, tienes que haber colocado los pases de desagües para que recién hagas la partida vaciado de cimientos corridos, ¿correcto? La gran pregunta es, ¿nos pasará dichas diapositivas y haremos el metrado mediante un plano en CAD o solo con los planos que salen en las diapositivas? Bien, la diapositiva ya se les ha pasado al organizador del curso, ya se les ha pasado para su distribución. Cuando lo hagan, en realidad tendrían que en todo caso preguntarle a él. Yo ya le he pasado incluso todas las hojas en Excel, las hojas de cálculo para que puedan trabajar. Lo que les he dicho, tenemos este plano, si gustan lo abrimos en AutoCAD, si gustan, están ahí en las diapositivas, ¿no? Y se trabaja, ¿no? No hay problema. O sea, ahorita están en la diapositiva, es lo que vamos a trabajar. Lo que está en la diapositiva es lo que vamos a trabajar. Pero si ustedes se abren en AutoCAD y esos datos de igual forma son los mismos que van a visualizar en la diapositiva y los vamos a llevar a una hoja de Excel. Ya, jóvenes, la idea es que ustedes puedan completar el entendimiento y si hay alguna duda, pues hacerla en su momento. Bien. Luego, los vaciados cimientos corridos, miren, una vez que ustedes han hecho vaciado, ya han vaciado, paralelamente van haciendo las partidas de habilitación de madera para el encofrado. ¿Correcto? Y una vez que ya han habilitado la madera, ¿qué hacen? Encofran el sobrecimiento. No puedo encofrar si es que antes no he habilitado. O sea, eso te da esa secuencia, esa forma de entender cómo se desarrolla una obra desde el inicio hasta el final, te da esta secuencia lógica. Que no solamente se hace para albañilerías, también ustedes la pueden hacer para cualquier obra que estén ejecutando, ¿ya? Luego, encofras el sobrecimiento y paralelamente ya tienes que también colocar los pases de luz y tomacorrientes. Y una vez que ya has completado esas 2 partidas, encofrado de sobrecimientos y colocación de pases de luz y tomacorrientes, recién haces la partida vaciado de sobrecimiento, ¿correcto? Entonces, una vez que ya has vaciado el sobrecimiento, entonces recién colocas lo que es redes de desagüe y desencofrar de sobrecimiento, ¿no? Entonces,
Así van a poder ustedes hacer todas las demás partidas, correcto, está el relleno, el levantamiento de muros, todas, hasta la partida vaciado de vigas, viguetas y losas, que es el objetivo en este caso del casco, o sea, de estructuras, que es lo que queremos nosotros en primera instancia trabajar, ¿ya? Bien. Luego, estos son entonces jóvenes la secuencia lógica. Entonces ya sabemos los planos que se va a trabajar, ya sabemos, por ejemplo, qué cosas son las secuencias lógicas. Lo que sí yo les recomiendo, jóvenes, a los que, bueno, no tengan mucha experiencia todavía en el tema pues práctico de haber una obra, que se repasen esta secuencia lógica. Es esencial, jóvenes, porque cuando yo le digo por experiencia, cuando uno va a una obra, lo que al menos necesita tener es el entendimiento de qué vas a hacer. Si ustedes ni siquiera saben ni tienen idea por qué partidas empezar, entonces les va a llevar o van a tener un gran problema, ¿ya? Entonces eso, por favor, ustedes tienen la obligación, si se han matriculado en este curso y bueno, están dedicando tiempo, entonces aprender al menos los lineamientos que uno les está pidiendo. Bien, entonces vamos a continuar. Empezamos ya con las partidas. A ver, ¿con qué partida vamos a empezar a metrar? Vamos a empezar con las partidas obras provisionales, ¿correcto? Bien. Actualmente, ya desde el 2006, el reglamento de metrados para obra de edificación ha incluido en realidad una partida nueva, ¿correcto? Una partida nueva. La primera partida que ustedes tienen que metrar, jóvenes, ya tal cual también está acá indicado, son las obras provisionales, acá está, obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud, ¿ya? Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud, ¿no? Esas partidas se ha incluido, ¿cuál es la nueva? La partida nueva que se ha incluido es seguridad y salud en obra, ¿ya? Esa partida debería ir por acá, a ver, un ratito, insertar, a ver, un ratito, ya, entonces, vamos a pegar esta partida. Ya está. Entonces la primera partida que jóvenes en cualquier metrado que hagan de cualquier naturaleza, sea edificación, sea pavimentación, sea saneamiento, sea cualquier naturaleza, esa es la primera que deben de metrar. Obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud, ¿correcto? Entonces esa es la primera partida que se empieza a metrar. En lo que son obras provisionales, por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el reglamento. ¿Correcto? Dentro de lo que son obras provisionales tenemos a las instalaciones provisionales y tenemos a las construcciones provisionales, a esas dos partidas. Y entonces, lo que son instalaciones provisionales, por ejemplo, ¿qué me indica el reglamento? Son aquellas partidas que están compuestas por agua para la construcción, desagüe para la construcción, energía eléctrica provisional e instalación telefónica y comunicación provisional. Y te dice cómo me vas a metrar, te dice, ¿no? El reglamento, cómo vas a metrar estas partidas que se estoy indicando, que componen a las instalaciones provisionales. La vas a metrar en la unidad de medida global, ¿correcto? Y si te dice que la unidad de medida es global, el metrado que tendrá que corresponder es 1. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la hoja de Excel y ponemos acá, ¿no? Obras provisionales tenemos acá, tenemos a la partida, a las instalaciones provisionales, ¿no? Instalaciones provisionales. Entonces, las instalaciones provisionales. Entonces, en las instalaciones provisionales, el reglamento me ha dicho que es global, ¿correcto? Que es global. Entonces, si el reglamento me ha dicho que es global, la unidad o el metrado que le corresponde es 1. Ya ahí no tiene mucho que hacer en realidad. Es 1. Entonces, acá el reglamento me dice lo siguiente, me dice, mire, la unidad de medida de las instalaciones provisionales es global. Entonces yo cuando voy a colocar cantidad en metrados es 1. ¿Correcto? ¿Y dónde, pues, ingeniera? ¿Y dónde puedo hacer el detalle de ese 1? ¿Qué cosa comprende? ¿Qué cosa voy a utilizar? Porque 1 me parece de repente muy irrelevante, ¿no? Muy superficial.
Entonces, jóvenes, ese detalle del que ustedes de repente podrían ser muy minuciosos, porque el metrado le dice solamente uno, es en el análisis de costos unitarios para los presupuestos de obra. Ahí ustedes tendrán que detallar claramente de qué, por ejemplo, qué cosas voy a considerar para lo que es agua para la construcción. De repente, si quieren, hacen un detalle y ahí les va a tener que considerarse lo que ustedes deseen. Entonces, el reglamento, ¿por qué lo considera global? Lo considera global porque en realidad no hay un metrado exacto en cuanto a poder cuantificar. ¿Por qué? Porque el reglamento te dice, mira, agua para la construcción, desagüe, energía e instalación eléctrica es, digamos, lo que ustedes van a requerir para instalar, como su propio nombre lo dice, para poder instalar estos servicios básicos. O sea, es lo que ustedes van a considerar para que a tu obra llegue agua, para que a tu obra llegue desagüe, para que a tu obra te llegue energía eléctrica, para que tu obra te llegue o tengas el punto telefónico, siempre y cuando obviamente esta obra esté afuera de la ciudad, no esté cerca, porque si estás en todo el centro, ya no vas a, pues, a considerar esos puntos, ¿no? Es por eso que no todos los presupuestos, no todos los proyectos tienen instalación. No todos tienen instalación. Si está alejado, sí, pues no hay agua, ingeniera. Tengo que jalar el agua desde el punto donde haya, pues, ¿no? Que ingeniera será cuántos tramos, no sé. Por eso es que el reglamento justamente lo considera global. Desagüe igual, ingeniera, no hay donde hacer las necesidades. Tengo que colocar o hacer digamos, una conexión desde tu obra hasta digamos, la tubería de desagüe que esté más cerca. Igual la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, eso el reglamento lo indica expresamente que es para instalar esos servicios básicos. Ojo, mucho cuidado, yo también he visto muchos proyectos jóvenes donde en las instalaciones provisionales indican, por ejemplo, que la unidad de medida es mes o es quincena. Eso es un error en realidad garrafal. A pesar que sean partidas muy irrelevantes, como ustedes lo podrán ver, que no hay mucho detalle o cálculo que hacer, pero hay que hacerlo bien todo el proyecto, pues. O sea, instalación provisional no es cuánto me cuesta el agua al mes, no es cuánto me cuesta el desagüe al mes, la energía al mes, la instalación telefónica al mes. No es la unidad de medida mes, porque no es cuánto me cuestan los servicios, sino es cuánto me cuesta instalar esos puntos. Y es por eso que la unidad de medida es global, pues, y es uno. ¿Y dónde haces el detalle? ¿Cuánto te cuesta todo el agua para la construcción? ¿Cuánto te cuesta todo el detalle del desagüe? En los análisis de costo unitarios, ¿ya? Bien, luego, si gustan, vamos a ir completando a ver las hojas de acá de Excel, que también lo he enviado al organizador, probablemente ya los hayan hecho llegar, ¿no? Tenemos acá instalaciones provisionales. Dentro de obras provisionales tenemos a las instalaciones provisionales y a las construcciones provisionales, ¿ya? Entonces, como el reglamento solamente me indica que son esas partidas, entonces lo que yo voy a hacer simplemente es rellenar, ¿no es cierto? No sé, en realidad, para un poco que ustedes tengan toda la formalidad del caso, nada más en cuanto a sus metrados. Copiar, vamos a ponerlo acá, pegar, ¿no? Ya, entonces tenemos, vamos a considerar todos, ¿no? Tenemos, a ver, ya está. Tenemos, si gustan, lo ponen acá, agua para la construcción, correcto, agua para la construcción. Por favor, me gustaría que estén abriendo sus hojas de Excel, lo que están con su lacto, para que puedan seguir. Claro que esta hoja ya terminada también se las va a pasar al organizador, pero para que ustedes trabajen conmigo, ¿no? Y no hay, digamos, problema en que no han podido manejar la información. Ya, entonces, por favor, los que tienen su máquina y pueden digitarlo en buena hora, les agradecería para que puedan llevarle la hilación. Agua para la construcción. Entonces, a ver, jóvenes, quisiera saber si a todos se les está cortando el audio en partes importantes, como me indica un joven, o de repente, o es problema de algunos usuarios nada más. A ver. Quisiera, por favor, que me respondan si el problema del audio es en forma general o es solamente en algunas PCs, ¿ya? Yo sí tengo buen audio. Bien, entonces problema probablemente de algunas PCs, por el internet mismo es. Los archivos, vuelvo a indicarles, ya el organizador probablemente les va a pasar
ya no se traumen, les va a pasar, les va a hacer llegar, ¿correcto? Entonces, los que tienen, sí, por favor, sus lactos, abran el archivo planilla de metrados, que está en metrados 1, ya, para poder trabajar. Entonces, agua para la construcción, luego ponemos desagüe para la construcción, ¿correcto? Desagüe para la construcción, luego ponemos energía eléctrica, y luego tenemos telefonía y comunicación. Ojo, no siempre van a ser estas partidas, ¿correcto? Si tu obra está en pleno centro, difícilmente puedas considerar, ¿ya? Partidas que no vas a poder utilizar. Entonces, ¿saben que la unidad de medida, correcto? La unidad de medida de esta partida es global, les dije, ¿no es cierto? Así lo indica el reglamento. Entonces vamos a, esperen ustedes a colocar. Vamos a colocarlo un ratito. Acá vamos a colocarlo. Instalaciones provisionales. La unidad de medida GLB, global. Si la unidad de medida es global, la cantidad que le va a corresponder siempre es 1, ¿correcto? A no ser que tengas obras en diferentes puntos, ¿ya? A no ser que tengas obras de repente en 2 puntos o en 2 puntos de trabajo, 3 puntos de trabajo. Entonces será de repente 3 globales, ¿no es cierto? Pero si es en un mismo punto, en un mismo área, la cantidad es 1. Y nada más, ¿no? Y nada más. Y acá en metrados, pues colocarás 1, ¿no es cierto? Para todos. Nada más. Cuando es global, cuando es normalmente global, entonces la unidad de medida por lo general es 1, ¿correcto? Bien, ¿qué más me dice el reglamento? Miren chicos, primero empiezo, ya lo hemos visto, instalaciones provisionales, ¿correcto? Que están esas 4 partidas indicadas con esa unidad de medida global. Luego se tienen las construcciones provisionales. Las construcciones provisionales cuyos puntos a tener en cuenta es el cerco, la caseta de guardianía, el cartel, la oficina, los vestuarios, los servicios higiénicos, los almacenes y los comedores. Son todas aquellas construcciones que nosotros hacemos de carácter provisional, como lo indica ahí el reglamento, hasta que dure nada más la obra. Luego lo vamos a desmontar y sacar. ¿Cuáles esas obras o esas construcciones que yo hago de carácter provisional para poder desarrollar con normalidad las actividades? ¿Cuáles son? Son en este caso el cerco, ¿no es cierto? El cerco yo lo hago solamente por carácter provisional. Dura la obra y lo saco. Luego tenemos la caseta de guardianía, los carteles de obra, que también es por el tiempo que se va a hacer la obra para identificar, oficina, vestuarios, servicios higiénicos, almacenes y comedores, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice el reglamento referente a esas partidas? Me dice el reglamento que la unidad de medida es metros cuadrados. Metros cuadrados. Y si es metros cuadrados, jóvenes, básicamente es del área techada, ¿correcto? De estos cercos, de estas casetas. Del cartel también lo coloca en metros cuadrados, ¿no? Entonces es el área techado, en este caso del cartel, el área pues que ocupa esos, en este caso ese cartel de obra que nosotros hemos hecho, ¿ya? Entonces todo eso tengo que hacerlo o sea, metrarlo a largo por ancho, y ese dato es el que yo voy a considerar dentro de obras provisionales, construcciones provisionales. Entonces vamos a la hoja de Excel que estamos trabajando para poder completar, ¿ya? Entonces, instalaciones provisionales, ahí están las 4 partidas que hemos considerado. Luego tenemos la partida cerco, la partida construcciones provisionales, y acá lo vamos a poner, construcciones provisionales, correcto, construcciones provisionales. Ya, construcciones provisionales. En construcciones provisionales yo voy a colocar lo que yo necesito. A ver, si justo vamos a seguir este orden que me indica ahí cerco, ¿no? Necesitamos el cerco. Cantidad 1, largo, a ver, si la obra, a ver, vamos a ver los planos, correcto, vamos a ver acá los planos.
acá está. No se nota muy bien. Es 10.25 por 8. A ver, acá están los... Vamos a ver acá, espérense, ya está. Ya, es de 8 por 10.25, ¿no? De 8 por 10.25. Entonces vamos a ir acá a los metrados, el cerco. Si es de 8 por 10.25, vamos a darle 10 por o 12 por 15, ¿no? Un poco más ancho o más largo, que es, o de repente si es 8 por 15, ¿no? El doble, ¿no? 8 por 15, 16, el ancho es 16 y el otro es, no sé, se me ocurre 25 metros, ¿no? Porque no va a ser ajustado a todo el terreno, tiene que ver en función al terreno, pero no necesariamente pues ajustado a todo el área exacta. Entonces tiene un largo y tiene un ancho, correcto, que yo lo he considerado, y en el metrado simplemente voy a multiplicar largo por ancho por cantidad, y esa es la, digamos, el dato que está ahí, 400 metros cuadrados para lo que es el cerco. Luego tengo la partida, a ver acá, almacén, oficina y caseta de guardianía. Entonces hay habilitación de ambiente y alquiler para almacén y guardianía de obra. Se deberá habilitar un ambiente para almacén y supervisión de obra. Almacén y oficina y caseta de guardianía, ¿no? Metros cuadrados. Por ejemplo, para lo que es el almacén podría ser un de 5 por 5, ¿no? O 5 por 8, porque el almacén sí es grande. Almacén, oficina, alto no hay. Y el metrado es 5 por 8. Luego la caseta de guardianía, ¿no? De 3 por 3. ¿No? Normalmente es un área, digamos, que se considera para lo que son casetas de guardianía. Y de repente por ahí esto nada más lo vamos a poner almacén y acá lo ponemos o arriba lo ponemos oficina, ¿no? Oficina. En oficina, ¿no? Un área de 4, un poco más grande porque es para el personal técnico, ¿no? 4 por 4. Bien, a ver, consultas, obras provisionales en metros cuadrados y no metro lineal como lo dijo en el Excel. No, no jóvenes, es metro, por eso estoy corrigiendo metros cuadrados, ¿no? Acá es metros cuadrados, ¿correcto? Acá es metros cuadrados, ¿correcto? Metros cuadrados. Construcciones provisionales, metros cuadrados, como lo indica el reglamento. Acá, a ver, entonces, acá lo que es el cerco. A ver, lo que es el cerco, a ver acá, el largo es 25, pero el ancho no es 16, es por el alto. El cerco tiene 25, a ver si el área, vamos a dibujarlo acá. A ver, está en los planos, ¿no? El área tiene 8 de ancho por 10.25. Si vamos a hacer el cerco provisional, acá tenemos los 8 metros de ancho y tenemos de largo 10.25. Si vamos a hacer los cercos en metros cuadrados, es el ancho por la altura, ¿no? Entonces acá el ancho, acá es 8, lo podemos dar unos 5 metros y 5 metros más ahí son 18 metros de largo. 18 metros de largo más unos 3 metros de alto que tenga, ¿no? A ver, tenemos por un lado cantidad 1, 18 metros de largo por el alto que es 3 metros y esto es 18 por 3, 54. ¿Cuántas cantidades hay esa? Hay dos, ¿no es cierto? Está en la parte, digamos, del eje 1 y del eje 4. Entonces tenemos 2. Y luego tenemos también 2, ¿no es cierto? 2 de 10.25, que lo vamos a dar igual acá, 5 y 5 sería, o 20 metros para redondearlos, ¿ya? 20 metros, ¿no? Porque sale 5 más 5 sale 10, 20 metros, ¿no? 20 metros de largo por 3 metros también de alto, ¿no? De lo que es el cerco. Ahora sí, ya había, a ver, lo habíamos considerado metros en diferentes, ya está, ¿no? Ahora sí. Vamos guardando. Luego también están metros cuadrados, lo que son almacén, oficina y caseta de guardería, cartera de identificación. También lo vamos a considerar en metros cuadrados, ¿no? Cantidad es un cartel de obra. El largo lo vamos a poner de
5 metros por 5 metros, ¿no? Y el parcial es el metrado, ¿no? 5 por 5, 25. Ya está. Luego, bueno, acá hay unos pozos, en el caso no lo vamos a considerar, lo vamos a sacar, eliminar toda la fila, ¿ya? Correcto, solamente se queda en trabajo preliminar. Bien, entonces ya hemos terminado la partida que me indicaba el reglamento inicialmente de lo que son construcciones provisionales, ¿correcto? Que está dentro de obras provisionales. Luego tenemos que meter las partidas trabajos preliminares. Y acá, sí, jóvenes, vamos a tener un poquito las peculiaridades de estudiar los niveles, correctos niveles. La norma que indica que las partidas que hay que considerar en trabajos preliminares son la limpieza del terreno por un lado, que lo puedes tú cubicar, la eliminación de basura en metros cúbicos y la eliminación de maleza en metros cuadrados. También se tiene la eliminación de obstrucciones, que tienes que considerar la tala de árboles en la unidad de medida unidad, eliminación de raíces en la unidad de medida unidad y eliminación de rocas en la unidad de medidas unidad. Asimismo, tienes que considerar dentro del trabajo primeras remociones, metros cuadrados o unidad, demoliciones, metros cúbicos o metros cuadrados, movilización de campamento, maquinaria y herramientas en global. Esa partida es global. Apuntalamiento de construcciones existentes, global, y trazo, niveles y replanteos puede ser en metros cuadrados, te indica, o en global. Ya, pero esto es un poco relativo porque, por ejemplo, cuando hagamos carreteras también puede ser metros lineales. Por ejemplo, hicimos kilómetros, o en canales también kilómetros. No hacemos normalmente en metros cuadrados. En edificación, que es lo que estamos trabajando, sí se tiene que hacer en metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ustedes siempre considerarán, a ver acá en las remociones, ¿qué se va a considerar? A ver, ustedes siempre van a tener que considerar esto. No, eso está en función a la naturaleza que ustedes van a hacer, ¿ya? En función a la naturaleza de la obra que estén ejecutando. Por ejemplo, la limpieza del terreno es básicamente limpiar todas las obstrucciones que haya. Por ejemplo, sacar la basura, árboles que hayan, hay que sacar la maleza o plantas, qué sé yo. La eliminación de obstrucciones básicamente es, por ejemplo, talar los árboles. De repente hay algo que me está obstruyendo la vista o la construcción o la nivelación que voy a hacer, tengo que sacar, talar los árboles, eliminar las raíces, las rocas, los elementos enterrados. De repente hay buzón, de repente hay tuberías, de repente hay parte de construcción, de cimentación. Todo eso es la limitación de obstrucción. Las remociones básicamente son aquellas demoliciones que yo voy a hacer, ¿ya? Y básicamente remover nada más, ya no significa eliminar. O sea, está de repente algo que me, digamos, dentro de mi área que yo voy a trabajar y tengo que remover, como su mismo nombre indica, remover, remociones, ya solamente es digamos, ¿qué área vas a remover? Nada más, ¿qué área la vas a, digamos, a un poco que tratar de sacar de esa área? Es para esta partida de remoción. Demoliciones sí es lo que tú tienes que definitivamente, pues, tumbar. Por ejemplo, esa casa tienes que demoler y ya luego será otra partida de eliminación, ¿no? Pero eso básicamente son los trabajos que tú vas a hacer antes del movimiento de tierras, antes de. Luego está lo que es movilización de campamento, maquinaria y herramientas, que básicamente siempre tenemos que considerar movilizar el campamento, la máquina, las herramientas, que realmente dice que es global. El apuntalamiento, esto es cuando vamos a hacer de repente algún entibado, algún apuntalamiento porque el terreno se me va a deslizar. Eso está en función de la naturaleza del terreno. Y el trazo, nivelación y replanteo. Sí, efectivamente, como me indica el joven, hay algunos que ponen, lo hacen más específico, ¿no? Ponen, por ejemplo, trazo, niveles y replanteo inicial, ponen durante y ponen al final del proceso, ¿no? Al final. Entonces, pero el reglamento, yo sí he trabajado con partidas así específicas inicial, ponen un costo, en el proceso o durante la ejecución ponen otro costo unitario. Más que todo se va por el tema de los costos, no es por otro tema ahí, porque en realidad el metrado es uno solo, sino que ustedes saben que el metrado automáticamente te da el presupuesto, ¿ya? Entonces es por ese tema que todo.
¿Cuál es la diferencia entre trazo y replanteo? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver esa diferencia, ¿ya? Entonces esas son las partidas jóvenes que quería indicarles que el reglamento tiene para trabajar. Bien, entonces vamos a ver ahora un tema de nivelación, ¿ya? Para también llegar a la consulta que han hecho. Nivelación. La nivelación es importantísimo, jóvenes, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, en la ubicación de mis cortes. Es esencial, recontra esencial. Entonces, por ejemplo, acá tengo los niveles estructurales en una edificación, ¿ya? Los niveles estructurales. Por ejemplo, tengo, si ustedes ven, a ver, dice, las partidas preliminares se tiene que hacer in situ, ya que la mayoría de metrados se hacen en oficina. A ver, las partidas de, supongo, trabajos preliminares, indica el joven, se tienen que hacer in situ, ya que la mayoría de metrados se hacen en oficina. Entonces, igual, o sea, cuando uno hace un proyecto, jóvenes, lo que normalmente hacemos es ir a campo, ¿no es cierto? Ir a campo y ver qué área tengo disponible, qué partidas voy a ejecutar, y una vez que tú tienes la información de campo, ¿qué haces? La plasmas en un proyecto, que es ya en el tema de gabinete. Vas a pasar la información de campo, obviamente en función a lo que tú quieres hacer en tu proyecto, y procesarla a través de un metrado, de sus costos unitarios, de su presupuesto de obra. Hablando del tema presupuestal, ¿ya? Entonces, necesariamente hay que hacer ese trabajo de ir a campo, de la visita, de qué área tienes, de qué partida vas a ejecutar, la viabilidad de algunas partidas. Todo eso lo tenemos que hacer. Entonces, en esta página lo importante es, jóvenes, conocer cómo se ubican niveles. Yo en realidad hasta ahorita veo muchas deficiencias. Por ejemplo, yo básicamente mi trabajo es ahorita como docente universitaria, ya, entonces, y con la especialidad en el ramo de la construcción, de los presupuestos, valorización, de liquidación. Entonces, mire, los jóvenes siguen teniendo problemas en la ubicación. De repente no lo puedo observar muy bien, está un poco confuso, pero la idea de esto es lo siguiente, miren, jóvenes, que ustedes sepan que el primer nivel o el nivel que está arriba es el nivel techo sin terminar, ¿no? Lo vamos a escribir acá porque no se ve acá. Techo terminado, nivel TT, ¿ya? Ese es el nivel techo terminado. Digamos, cuando ustedes van a su casa y colocan ahí un piso a su techo, o ponen el pastelero a su techo, ese es el nivel techo terminado. O hay un piso pulido sobre su techo, ese es el nivel techo terminado. El nivel donde ustedes recién han terminado de vaciar la losa, ¿correcto? Han hecho vaciado de losa y se ve pues el concreto ya arreglado que va a fraguar. Ese es el nivel que está acá abajo, el nivel techo sin terminar, ¿correcto? Ese es el nivel techo sin terminar. Luego también se ubica el nivel que está acá. Es el nivel más un metro. Es el nivel más un metro. Ese nivel más un metro es un nivel importante porque ese nivel me va a permitir ubicar mis niveles techos terminados. Recuerden ustedes que todos los niveles los medimos a partir de un nivel básico, que es el nivel más menos 0, 0. Claro, si ustedes no tienen el 0, 0, ¿cómo van a decir hacia arriba positivo y hacia abajo negativo? O sea, sería dificilísimo. Entonces, ustedes, este nivel 0, 0 es un nivel de referencia. Ese siempre tengo que tenerlo en cuenta, porque sé que de ese 0 hacia arriba son los positivos. Y de ese 0 hacia abajo son los negativos. O sea, eso tengo que tenerlo de todas maneras. Ahora, el nivel más un metro, cuando nosotros vamos a hacer una casa, no tenemos el nivel 0, 0. Está fuera de tu casa en algunos casos. Entonces, ¿cuál es el nivel interior que te va a permitir llevar desde ese nivel hasta el nivel techo sin terminar o nivel techo terminado? Es el nivel más un metro. Y que el nivel más un metro, jóvenes, ¿de dónde lo trazo? Ese un metro, el nivel más un metro es que va a medir un metro desde algo. Ese nivel más un metro, acá hay un metro, ese nivel más un metro, correcto, ese nivel más un metro lo mido desde un nivel que se llama nivel piso terminado, correcto, nivel piso terminado. Ubico mi nivel piso terminado, mido un metro hacia arriba y ahí está mi nivel más un metro. Ahora, entre el nivel
piso terminado y el nivel falso piso, este es tu nivel piso terminado, ¿correcto? Y este que está abajo es tu nivel falso piso. Nivel falso, discúlpeme, la verdad esta letra que me está saliendo media fea. Ya, está el nivel falso piso. Entre ambos niveles, reglamentariamente, ¿cuánto debe haber? 5 centímetros. Entre este nivel piso terminado y este nivel falso piso, debe haber ¿cuánto? 5 centímetros reglamentarios. 5. ¿Qué pasa cuando el piso que vas a instalar, llámese una mayólica veneciana, una mayólica tradicional, o llámese un parquet u otro tipo de elementos para piso, no tienen los 5 centímetros reglamentarios, tienen 2, como lo tienen las mayólicas, ¿no? 2, 3 centímetros. U otro piso que vas a instalar no tiene 5, sino tiene 2. Entonces ahí surge el nivel contrapiso, porque yo necesito llegar a esos 5 centímetros. ¿Y qué me va a hacer que alcance esos 5 centímetros si solamente tengo 2 de piso, por ejemplo? El contrapiso. Colocaría una mezcla de 3 centímetros para el contrapiso y de acá, de 3 centímetros sería del contrapiso y 2 centímetros de el piso que voy a instalar. Con lo cual completo mis 5 centímetros. Solamente en esos casos aparece el contrapiso. No siempre. ¿Qué pasa si instalas un piso de 5 centímetros? De 5 centímetros desde el nivel piso hasta el nivel falso. Entonces ahí no tendría que yo colocar. Dice, el contrapiso no sirve para que pasen tuberías, no necesariamente, ¿no? Porque las tuberías van ¿dónde? En la etapa del relleno, jóvenes. Cuando yo voy a hacer mi vaciado de falso piso, yo ya tengo que tener mis tuberías instaladas, mis tuberías colocadas en la etapa de relleno. En la etapa de relleno, de relleno compactado, sobre esa etapa yo ya debo de colocar mis tuberías de agua fría, mis tuberías de agua caliente, mis tuberías de luz, qué sé yo, los que van por el piso. Y ya luego vaciar mi falso piso. Y luego del falso piso ya tienes que instalar tu piso terminado, que si ese piso no tiene 5 centímetros reglamentarios, aparece el contrapiso, para que ustedes puedan ahí, digamos, alcanzar esa diferencia. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los niveles de referencia para el nivel? Para la escalera, nivel piso terminado, nivel falso piso. Es el nivel falso piso, ya si no vamos a tener problemas. Ya más adelante lo vamos a indicar también. Entonces, miren, jóvenes, luego que tengo el falso piso, o sea, esa mezcla de concreto, ¿sobre qué se coloca? Sobre un relleno compactado. Y acá surge el nivel de relleno, ¿correcto? Nivel de relleno. Ahora, ¿qué más tenemos en una edificación? Tenemos el nivel 00. El nivel 00 es un nivel importantísimo. Si ustedes no ubican, es el nivel 00, jamás me van a decir, ingeniera, es nivel más 1 metro. Ingeniera, nivel menos 1 metro. Jamás. Es por eso que es importante tener en cuenta dónde está tu 00, porque ese es tu nivel de referencia, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Ahora, ¿qué más tenemos? También hay un nivel terreno natural. ¿Ya? Está un nivel terreno natural. Ahora, ese nivel, a ver chicos, ¿todos me están escuchando? A ver jóvenes, ¿todos me están escuchando? Porque algunos me dicen que no escuchan bien. ¿Sí? Ya. Ya está. Entonces, también es importante tener el nivel terreno natural, ¿correcto? Que vamos a ver, en algunos casos está igual que el 00, a veces está arriba o a veces está abajo. Luego tenemos abajo un nivel de corte que a veces también aparece en función a qué niveles yo tenga, ¿correcto? Y el nivel que está más abajo, el que está último, es el nivel fondo de cimentación, ¿correcto? O nivel fondo de zapata, en el caso que sean aporticados, ¿ya? Entonces, ese es el nivel más bajo. ¿Qué quiere decir? Que el nivel más bajo, más último de una edificación es el nivel fondo de la cimentación. Y el nivel más alto que yo pueda tener, el nivel techo terminado de la edificación, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a seguir, ¿ya? Bien, entonces acá.
Luego entonces acá ya está detallado, jóvenes, qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, el nivel terreno natural es el nivel en el cual tú vas a la obra y lo ves. O sea, al nivel que tú vas y pisas esa obra es tu nivel terreno natural, sin que lo hayan tocado, sin que lo hayan hecho nada. Tú vas a la obra a hacer una inspección y estás parado sobre un terreno, ese es tu nivel terreno natural. El nivel 00, que está acá abajo, es un nivel global, es un nivel que es la referencia, es la vereda, o que la referencia es el nivel de registro de agua, o que el nivel es el registro de desagüe, ¿correcto? Entonces, esos niveles es el nivel 00. Ese nivel es el 00. Tú vas a tu casa y tienes tu vereda afuera, ¿correcto? Ese es tu nivel 00. O tú tienes ahí la tapa de desagüe, ese es tu 00. O tienes la tapa de agua, ese es tu 00. ¿Correcto? De ahí tú dices hacia arriba, ingeniera, es positivo, y hacia abajo, negativo, en función a ese nivel, sí, eso es correcto. El nivel terreno natural es tal cual tú, como te digo, vas y pisas el terreno, ese es tu nivel de terreno natural. Dice, a ver, cuando se tiene el segundo piso cuando se tiene el piso de un segundo piso, se pone falso piso, o el falso piso solo va en el primer piso. O sea, todos los vaciados de techos, todos los vaciados de techo son tus falsos pisos. En el primer piso tienes que colocar tu falso piso, o sea, rellenas, vacías tu mezcla de concreto simple y haces tu falso piso. Y si quieres un piso acabado, colocarás, instalarás tu piso. En el segundo nivel, ya vaciaste tu losa, entonces del primer nivel, esa losa del primer nivel se convierte en tu falso piso del segundo nivel. Y de los demás niveles, igual, ¿correcto? Bien. En el caso que dice que no tengamos ninguno de esos niveles, ¿cuál sería el nivel de referencia? Debe haber un BM, de repente no hay tu vereda, de repente no hay tu tapa de agua, de registro de agua, no hay tu tapa de registro de desagüe, pero debe haber un BM, ¿correcto? O un nivel que de repente han hecho un replanteo o han hecho un levantamiento cerca, que debe estar el 00. Entonces desde ahí tienes que llevar ese nivel hasta tu edificación o hasta la construcción donde estás haciendo, pero debe de existir ese nivel 00. El nivel 00 a veces coincide con el nivel terreno natural, sí, muchas veces tu vereda o el nivel 00 que tú tengas está igual que tu terreno natural, está. A veces no, a veces está más arriba, entonces yo digo que el nivel terreno natural de repente está más 30, o sea, 30 centímetros más arriba, hay como una lomita, ¿correcto? Hay como una lomita. Hay algunos casos que el nivel terreno natural está a menos 50, o sea, hay como una depresión, como un huequito ahí entre la vereda y ese terreno natural. Hay como una gradita que tiene que bajarse. ¿Todos tienen falso piso? Sí, todos tienen que tener falso piso, ¿correcto? Bien, entonces seguimos. Ya, entonces chicos, eso es importante que ustedes lo conozcan. Otro dato, miren jóvenes, los niveles de relleno, ¿correcto? El NR, por lo general ese es un tips, que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo van a aparecer los niveles de relleno? ¿Cuándo ustedes me van a decir que su plano, ese NR, es correcto? Cuando tus niveles pisos terminados sean positivos. Anótenlo. Niveles pisos terminados positivos, ¿correcto? Niveles pisos terminados positivos te van a dar automáticamente en tu corte de tu cimentación un famoso NR, ¿correcto? Un NR. Pero va a haber otros casos. Entonces ustedes cada vez que me analicen sus planos y vean que el NPT está más 10, más 20, más 30, más 40, más 50, etcétera, automáticamente ustedes miren, ingeniera, tengo que meter relleno necesariamente. ¿Qué pasa si tú, en tu corte que estás haciendo, ya, tu NPT, o sea, tu nivel piso terminado, es negativo? ¿Qué pasa si tu nivel piso terminado de tu edificación es negativo? Por ejemplo, nivel piso terminado menos 60. Te está diciendo que ya no va a haber relleno, pues. ¿Cómo vas a rellenar si tu nivel piso terminado es menos 50? O sea, tu vereda está arriba, acá está tu vereda, nivel 0, pero tu casa tiene que estar ahí, a menos 60, ahí, a menos 60, y acá está tu vereda. ¿Cómo vas a rellenar? Tienes que al contrario, bajar, cortar, ¿correcto? Cortar todo esto. ¿Qué pasa si esto es tu nivel 0? Y tu nivel piso terminado tiene que estar acá arriba, allí. Tienes que rellenar, pues, ¿no es cierto?, toda esta área. Por eso que yo les digo, cada vez que tengan en niveles piso terminado positivos, van a tener niveles de relleno. Y cada vez que tengan niveles piso terminado, van a tener, ¿qué cosa? Niveles de corte.
niveles de corte. O sea, en tu plano, en tu corte de la cimentación tienes que ver un famoso NC. Y esto, chicos, es importante porque los jóvenes cuando van a metrar, el costo de relleno es diferente al costo de un corte que voy a hacer. Es diferente, son cosas distintas. Y eso yo he visto planos donde los niveles piso terminados negativos ponen NR. Para todo ponen NR y no es así. Los niveles de relleno aparecen cuando los niveles piso terminados son positivos. Y los niveles de corte cuando los niveles piso terminados son negativos. ¿Ya? Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Luego, es por eso que acá por un lado está el NC y por otro lado está el NR. ¿Ya? Otra cosa, los niveles masómetros se trazan del nivel piso terminado interior de la edificación. Ya hay que tenerlo en cuenta. Ya les he dicho que el nivel contrapiso surge siempre y cuando los pisos que voy a instalar no tienen los 5 centímetros reglamentarios entre el falso y el piso terminado. ¿Ya? Y que los niveles terreno natural son niveles el cual yo encuentro la obra sin que yo lo haya hecho absolutamente nada. ¿Ya? Bien, entonces esa explicación igual está en sus diapositivas, no se preocupen, está cada uno de ellos, cómo se obtiene. Quisiera yo sí acá de repente quedarme un ratito pequeño referente a los niveles de relleno. Cuando yo voy a hablar de niveles de relleno, jóvenes, es importante que ustedes sepan que hay dos tipos de niveles de relleno. O sea, hay que metrar dos cosas cada vez que yo hable de niveles de relleno. Siempre, no siempre, pero sí tengo dos rellenos que se tienen que meter en función a cómo estén tus niveles. El nivel de relleno, como se está indicado, es el nivel hasta donde se apisona, para luego colocar el falso piso. El falso piso no se coloca sobre el terreno natural, se coloca sobre un nivel de relleno compactado. De lo contrario, van a tener problemas de asentamiento de esos falsos pisos o muchas fisuras, porque no he compactado bien el área donde va a ir el concreto. Y ese es el problema principal que pasa cuando los pisos se han asentado sobre unos rellenos que no están debidamente compactados. Entonces, estos niveles de rellenos que yo les digo, hay de dos tipos. Hay un nivel de relleno que está por encima del nivel terreno natural, que se ubica por encima del nivel terreno natural, y hay un nivel de relleno que se ubica por debajo del nivel terreno natural, ¿correcto? ¿Cuál es el que está por encima? El que está encima, pues, acá está tu nivel, acá está. Vamos a ver. Este es tu nivel terreno natural, ¿correcto? Ahí está. Si tú ya has ubicado, has corrido niveles y ves que el nivel de relleno que vas a usar está por encima de este nivel, ya lo vamos a hacer con la parte práctica, no se preocupe. Entonces, todo esto que está churado será nivel de relleno encima. ¿Qué pasa si yo he corrido niveles y veo que hay una altura que está debajo del nivel terreno natural, que se ubica entre esta línea y el fin del cimiento corrido? Entonces es un relleno debajo del nivel terreno natural. Tips. ¿Cómo reconozco cuando es encima y cuando reconozco que es debajo? Cuando es encima, jóvenes, escúchenlo bien, es para instalar los falsopisos. ¿Qué significa? Que tiene que ser el relleno de toda el área, entre sobrecimientos o entre muros, ¿correcto? Entonces yo reconozco, veo mi plano y está achurado toda el área donde va a instalarse el falso piso, es un relleno encima del nivel terreno natural. ¿Qué pasa si yo por el contrario veo una partecita chiquita como está acá? Fin del sobrecimiento, fin del cimiento. Fin del sobrecimiento, fin del cimiento. Y veo solamente esta partecita, chiquita. Cuando veo esa partecita chiquita, ¿correcto? Cuando veo solamente esta parte pequeña, cuando veo esta parte pequeña corresponde a un relleno debajo del nivel terreno natural. Debajo. Y si es debajo, solamente voy a ver una franja. Fin del sobrecimiento y fin del cimiento. ¿Ya? Y es el área que solamente se ha generado. ¿Por qué? Porque yo he hecho un corte menor, o mi cimiento que está acá, mi altura es menor de la altura que yo he cortado. Yo he cortado ¿cuánto? 1,40, ingeniera, ¿correcto? He cortado 1,40. Pero mi cimiento ¿de cuánto es? De 80. Correcto, yo he cortado porque la excavación se hace entre el nivel terreno natural y el nivel fondo de cimentación. He cortado 1,40, pero mi cimiento es de 80 de alto. ¿Qué pasa? Hay un hueco, hay una altura de ¿cuánto? De 60 centímetros.
que no he rellenado, que está vacía. Entonces yo no voy a colocar mi relleno compactado, yo no voy a tener mi relleno compactado sobre el aire. Más aún, si acá encima va a ir un falso piso, un concreto, yo no lo voy a hacer sobre el aire, desde acá va a quedar hueco, no puede ser en hueco. Entonces tengo que rellenar toda esta parte para que no quede un hueco, no se siente esto sobre un hueco, y ahí viene el relleno debajo, ¿ya? Eso sí les quería indicar para no tener problemas, ¿ya? Bien, luego, ¿qué pasa? Luego, eso es en cuanto a los rellenos que tienen que conocer. Entonces, jóvenes, lo que se les está dando básicamente son los fundamentos, tal vez estén un poco aburridos, tal vez estén un poco que hay mucha teoría, pero yo creo que es importante porque lo que yo quiero dar con mi curso no son temas básicamente donde ustedes sean operadores, donde ustedes sean mecánicos. Yo quiero que ustedes, si me colocan un dato y procesan ese dato, sepan por qué se está haciendo, sepan dónde lo van a encontrar y por qué se está haciendo de esa manera. Correcto, entonces por eso que me estoy tomando este tiempo de darle los lineamientos fundamentales en cuanto a algunos, digamos, información teórica y también normativa, por favor, ¿ya? Así que no se me vayan a aburrir. Bien, luego, bien, este es el nivel 0 del que les hablaba, que es la tapa de agua o la tapa de desagüe, y el terreno natural es tal cual ustedes pues lo ven ahí o tal cual llegan a la obra, ¿ya? Acá está mi tapa de registro de desagüe, mi tapa de registro de agua, ¿ya? El nivel más 1 metro es un nivel que ustedes no sé si han visto en sus casas unas tiralíneas que lo hacen con unas tiralíneas de color rojo, unas marcas rojas. Ese nivel es el nivel más 1 metro. De ahí, ¿qué hacen los constructores? De ahí hacia arriba trazan el nivel techo sin terminar o el nivel donde van a colocar la viga, pues, ¿no? Bien. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué pasa? Luego, eso es para que ustedes sepan. El nivel más 1 metro se traza del nivel piso terminado interior de la edificación y no del nivel piso terminado más 1 metro, correcto. El nivel más 1 metro, jóvenes, se traza del nivel piso terminado interior. ¿Qué quiere decir? Si tu nivel piso terminado está más 30, tú de ahí hacia arriba mides 1 metro y ese es el nivel más 1 metro que ustedes ubican, ¿correcto? Y ese es el nivel más 1 metro que ustedes ubican. No, ingeniera, es más 1 metro, es del 0, 0. Si usted me ha dicho que positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, entonces del 0, 0. Entonces ustedes dicen de acá, desde el 0, 0, me dicen hacia acá, hacia el nivel más 1 metro y 1 metro. Eso es errado. Este es del nivel piso terminado interior, o sea, de adentro de la casa. De allí levantan 1 metro y eso es lo que se tiene que considerar. Ya, de lo contrario van a tener errores. De lo contrario son 30 centímetros que ustedes, si ustedes dicen es desde el 0, 0, como en esta imagen derecha donde estoy acá, donde estoy yo haciendo, dice ingeniero, es 1 metro, ya, es desde el 0, 0. ¿No? Como acá ya hay 30 porque dice nivel piso terminado más 30, ¿cuánto me falta para 1 metro? 70. Entonces la casa está terminando con 30 centímetros o con una altura libre de ¿cuánto? De 30 centímetros menos. ¿Me entiendes? O sea, ya va a ser casa para enanitos. Entonces, no, es el piso terminado interior, chicos. Ya hay que tener también en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando hay distintos niveles piso terminados? No hay nada, sino que hay más trabajo simplemente que hacer. O sea, ahí sí hay que tener mucho cuidado con el relleno que van a colocarse. Bien. Luego, lo que me preguntaban sus compañeros, ¿no? Las escaleras, los niveles de las escaleras. Las escaleras se trazan del nivel falso piso. Escuchen, del nivel falso piso y jamás del nivel piso terminado o nivel de relleno. O sea, las escaleras deben trazarse del nivel falso piso con las medidas reglamentarias. ¿Qué dice el reglamento? Para una edificación, 25 centímetros de ancho, los pasos, y 17 centímetros y medio los contrapasos, o sea, las alturitas. Eso tenemos que respetarlo según el reglamento. Ahora, si ustedes siempre en escaleras es un problema, porque no todas las gradas son uniformes. Bien empieza con una grada muy grande o bien termina con una bien pequeña. Y por lo general es al inicio o al final de la escalera. Eso es porque los niveles no lo han trazado del nivel falso piso. ¿Qué pasa cuando la escalera lo trazan del nivel piso terminado?
Entonces la primera grada, ¿qué hace? Termina grandota, pues te das una palteada que tu pie ya se acostumbra, ¿no es cierto?, a bajar ya armónicamente esa altura de 17.5, ¿qué pasa cuando al final está 22.5? Pues te caes, ¿no? Entonces ese es el problema, terminan gradas muy grandes, de 22 centímetros y medio, siendo el máximo de 17 centímetros y medio. ¿Qué pasa cuando la escalera la trazas de nivel de relleno? Entonces pasa lo contrario, que las escaleras terminan siendo muy pequeñitas, de 7 centímetros y medio. Imagínense, también contra lo que dice el reglamento. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes jóvenes sepan de dónde trazar. Por ejemplo, este es el terminal terrestre de Chimbote, el puente peatonal, donde imagínense, todo esto de 17 centímetros y medio. ¿Qué pasó acá? Imagínense, una palteada ahí de 7 centímetros y medio. ¿No? ¿Por qué? Porque no se ha hecho un buen trazo y es un puente, imagínense, no es cualquier lugar. En caso de baños hay ocasiones en los que el nivel es piso, sí, en lo que es baños a veces están 7 centímetros, 5 centímetros arriba, no hay problema, esos son niveles que ya el proyectista, el arquitecto, en el plano de arquitectura lo ha estipulado con sus razones, ¿no es cierto? ¿Por qué un nivel piso, por qué el baño está con un nivel piso terminado hacia arriba, o por qué una cocina está con un nivel piso terminado hacia abajo? Eso ya es cuestión arquitectónica. Ustedes como metradores se tienen que ceñir a esa información arquitectónica. ¿Correcto? De ahí parte todo. Lógicamente eso se contrasta con la parte estructural, que ya lo hace en este caso el proyectista, y ustedes su función como metradores, ¿qué cosa es? Procesar esa información, básicamente no siendo mecánicos, no siendo tipeadores o calculadores, sino básicamente sabiendo del porqué de cada una de esas cosas, ¿ya? Bien, entonces, luego tenemos las partidas trazo y replanteo. En las partidas trazo y replanteo, a ver qué me indica el joven, pero dicen que la norma en esos casos de los baños y cocina. Sí, como les dije, los niveles sí pueden estar jóvenes arriba, no hay problema, o sea, eso lo define la arquitectura basados lógicamente en parámetros normativos. Ya eso yo no voy a entrar ahorita un poco a indicarlo. Eso sí, está estipulado en la norma de arquitectura está estipulado, digamos que esos niveles pueden ser más del cero, ¿no es cierto? Dice, en realidad, ¿de dónde se empieza a medir la escalera? Del nivel falso piso, jóvenes. Del nivel falso piso, ¿ya? Del nivel falso piso. No de un nivel de relleno, ni no de un nivel piso terminado. Del nivel falso piso. En caso de estructuras aisladas, sótano, primer piso, como son las consideraciones, ¿cuándo se aplica aisladores sísmicos como se hacen las escaleras? A ver, no le entiendo muy bien la pregunta ahí al joven Cristian Ramírez. A ver, trazo y replanteo. Para la partida trazo y replanteo, ahí va también lo que me preguntaron hace un momento, ¿cuál era la diferencia entre trazo y replanteo? Según el reglamento de metrados para obra de edificación en su capítulo OE 1.1.9, indica lo siguiente. Trazo es llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos, ¿correcto? O sea, es colocar las balizas y es colocar los cordeles. Eso es trazo, en función, obviamente, a la información estructural de tu plano de cimentación. Y el replanteo es la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. El replanteo es la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en los planos. ¿Qué cosa, mejor dicho, es? El replanteo es el proceso o es, digamos, la acción de colocar la cal o colocar el yeso sobre el cordel que yo ya he colocado. ¿Ya? Entonces, trazo es colocar tus ejes y tus balizas, tus ejes a través de tus balizas y tus cordeles, que esa información la has recogido de tu plano. Y el replanteo es ubicar o el ancho de estas medidas colocando o echando el yeso o la cal que hayan estipulado en el trazo, en la partida trazo y replanteo. Ya no es lo mismo, son diferentes. ¿No? Por ejemplo, acá está el plano de cimentación y lo que yo voy a hacer que este papel se vaya la información acá, a campo, colocando mis balizas, mis cordeles, trazando, haciendo el trazo, por eso es trazo, coloco el yeso, tengo digamos, la cal y pinto, ¿no es cierto? Delimito esa área de mis elementos de la cimentación. Por ejemplo, este es un plano, ¿correcto? Este es un plano ya que se ha hecho solito, que está en función a la arquitectura, que está en función a la estructura, y le hemos hecho simplemente, por favor, la siguiente sesión
7 en punto estamos empezando para ya continuar con la clase y hacer los metrados respectivos. Ya, jóvenes, buenas noches. A ver, vamos a responder esta última pregunta del joven. Dice, cuando se tiene una losa de 20 centímetros, se tiene un relleno de 5 centímetros y quedaría con nivel de piso terminado más 25. En este caso las tuberías estarían dentro de la losa, claro, dentro de la losa va, en realidad dentro de los 5 centímetros que nosotros colocamos de losa de concreto, ahí deberían embeberse las tuberías, ¿no? Porque no es correcto que vayan por las viguetas, sobre el ladrillo de techo. Gracias, la otra clase vemos empezar desde la parte, sí, jóvenes. La otra semana, el próximo viernes que tenemos sesión, continuamos desde esta clase, desde este punto que nos hemos quedado, jóvenes, ya en lo que es trazo y replanteo. Buenas noches. Sí, el viernes, jóvenes, el viernes nos estamos viendo. Buenas noches.